a partir del día 15. Entonces, el día lunes 15 deben dar ustedes su práctica calificada a partir de las 7:30 de la noche en la universidad. Con la clase de hoy, nosotros terminamos prácticamente esta primera parte de la segunda unidad y con unos problemas que considero deben ustedes entender. Respecto al trabajo, espero que ya lo estén desarrollando. No tengo ninguna consulta en el WhatsApp al respecto. Imagino que va bien las cosas, que ya tienen sus planos y ese tipo de situación. Bien, voy a pasar lista, por favor, ¿ya? Ángel Trujillo. Albert Cuno. Presente, ingeniero. Alex Chumbe. Presente, ingeniero. Alexis Rodríguez. Presente, ingeniero. Analí Ávila. Presente, ingeniero. Arlan Garboso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Arthur González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Carol de Souza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Darien González. Presente, ingeniero. Diego Enciso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Eric Rojas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Evelyn Guampa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fiorella Horna. Presente, ingeniero. Yanela Mendoza. Heidi Romero. Buenas noches, ingeniero. Presente. Yamila Saboya. Jorge Cimarra. Presente, ingeniero. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Presente. Cimarra. Yamila Saboya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Juan Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Caleb Cerruche. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Lina Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Marjorie Guevara. Milagros Cardoso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Natalie Noblejas. Oliver Ramírez. Richard Mariche. Presente, ingeniero. Presente, Oliver. Presente, Oliver, ingeniero. Presente, ingeniero. Mariche. Roel González. Presente, ingeniero. Buenas noches. González Reyes. Ronaldo Oyola. Presente, ingeniero. Buenas noches. Salomón Guamaní. Carlos Cifuentes. Bien. La semana pasada ya se les entregó toda la información que faltaba, la teoría, ya lo tienen. Hoy vamos a ver unos 3 ejemplos de algunos problemas de cálculo de... Uno es el cálculo de la separación de drenes, otro es el cálculo en una tubería circular, y lo otro es el cálculo de flujo de agua a través de un medio poroso.
Entonces, con estos problemas más los entregados anteriormente ya estarían listos para su práctica calificada, que va a ser de acá prácticamente a 2 semanas. La clase siguiente vamos a empezar a revisar un poquito la norma de drenaje y vamos a ver algunas aplicaciones, digamos, más prácticas, más directas, con miras a que puedan ustedes enfrentar el trabajo que están desarrollando. Entonces, básicamente vamos a hacer una revisión de la norma, las fórmulas que nos indican el cálculo, para el cálculo de intensidades, por ejemplo, ¿no? El cálculo de caudales, el tratamiento que le vamos a dar y de qué forma nosotros podemos calcular nuestros caudales para el diseño de nuestras estructuras. Si bien es cierto, la norma nos dice que en caso no exista información, se podría utilizar digamos, el procedimiento y las fórmulas que nos da el reglamento, lo que nos da la norma. Es decir, si no tuviéramos series de precipitación, de caudales. Nosotros básicamente vamos a, entre comillas, suponer que no tenemos la información. Lo ideal sería tener la información y calcularlo también con la fórmula de la norma y comparar los resultados. Sería lo ideal, pero eso ya quedaría para ustedes. Lo que sí ustedes tienen que revisar es la norma. Tienen que revisar a conciencia la norma, deben revisarlo bien, estudiarlo. Si tienen algunas dudas, pues tratar de resolver esas dudas, consulten. Y además de eso, deben ustedes revisar los dos, digamos, las dos, a ver, permítame, permítame revisar esto un momentito. Nosotros en la primera parte ya habíamos revisado algo sobre distribución de probabilidades. Según la norma, lo que nos sugiere usar son la distribución de Gamble y la distribución Pearson 3. Sería bueno que ustedes revisen las dos normas, el de Ministerio de Transportes y la de drenaje de edificación, ¿no? La norma de edificación. Esta norma, la CE 040. En la norma CE 040 van a encontrar algunas diferencias con la norma, las OS 040, me parece que hay algunas pequeñas diferencias en la aplicación. Por esta vez pueden utilizar la una o la otra, la nueva norma o la antigua. La razón es simple, los cálculos van a variar en pequeñas, algunas cosas, pero en el fondo van a ser lo mismo. La idea es que ustedes entiendan el procedimiento y la forma de cálculo. No es mucho, digamos, la incidencia que yo tengo en que memoricen esa norma, que lo apliquen esa norma. No, eso es a criterio de cada uno. Si bien es cierto, las normas deben aplicarse la última en vigencia, pero lo ideal sería que ustedes, utilicen la una o la otra. La razón es simple.
He estado yo buscando información de la nueva norma y no he encontrado mucha información. O sea, la forma de cómo aplicarla, pero sí de la anterior. Entonces, en la anterior norma, la 040 me parece, sí existe información y bastante. Procesos de cálculo, hojas de Excel, o sea, está prácticamente la información completa, pero no he podido encontrar mucha información de la nueva. Entonces, con esa salvedad utilizaremos la una o la otra. En lo posible voy a tratar de usar la nueva, pero hay algunas cosas que no, bueno, no lo engrano bien en los nuevos procesos de cálculo como para poder explicarles la razón. Entonces, la idea es, si vamos a aplicar algo, hay que entenderlo bien, no vamos a estar aplicando a media. Entonces, lo ideal sería, vamos a aplicar la antigua norma, pero la teoría lo vamos a ver con la nueva. Y hay videos, ya tengo algunos ejemplos, hay un ejemplo completo de cálculo para que ustedes ya lo puedan aplicar. Hay hojas de cálculo que también las tengo, que ya las he procesado. Entonces, con eso vamos a tratar de enfrentar. Y de repente, pues más adelante nos actualizaremos con la norma. Bien, en lo que corresponde a la clase de hoy, lo que vamos a ver es una aplicación de lo que es el método, ¿no? De lo último que hemos visto, que es el cálculo del espaciamiento, pero por las fórmulas de Howard, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos en la pizarra, dice calcular el espaciamiento entre drenes con la ecuación de Howard, según las siguientes condiciones. Tenemos una recarga de 6 milímetros por día, ¿no? Tenemos las dos permeabilidades de los suelos, las dos conductividades, el K1 y el K2. Tenemos la distancia de la napa freática a la interfaz digamos, la capa superior e inferior, ¿no? Que es 0.60 el H. La distancia de la interfaz a la capa impermeable, que es 1.90, y lo que tenemos en la gráfica es la mitad de la separación, ¿no? La mitad de L, del pico máximo, de la curvatura máxima al dren, de uno de los lados, el lado izquierdo. Entonces, lo que nos están pidiendo es calcular la separación entre dos drenes, o sea, nos piden calcular el L, pero en base a la fórmula de Howard. Ahora, la fórmula de Howard ya sabemos qué es lo que nos indica, ¿no? Existen tres tipos de flujo, ¿no? Horizontal, vertical y el radial, ¿no? Pero cuando la napa permanece constante. Eso tienen que, digamos, tenerlo claro a ustedes. Si existiera variación de la napa, la fórmula a aplicar sería la del señor Dunn, ¿no? Glover y Dunn. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Para calcular la separación entre drenes, debemos aplicar estas dos fórmulas. La primera fórmula, que es la separación de drenes, y la segunda fórmula del D, que es el espesor del estrato equivalente, ¿no? Que bueno, ahí le he denominado la 1 y la fórmula 2. Son las dos condiciones para aplicar este método. El L, el espaciamiento de drenes, que es lo que nos están pidiendo. K1 y K2, la conductividad hidráulica, metros día. Eso hay que tener cuidado, metros día. O sea, las fórmulas están en unidades de metros día. Puede ser, voy a regresar a la anterior, donde acá me están dando, por ejemplo, el K1 en metros día, pero la recarga me están dando en milímetros día. Entonces hay que tener cuidado, hay que
transformar eso, ¿ya? Luego tenemos H, que es la carga hidráulica en el punto medio entre los drenes, R, que es el radio del dren, D, el espesor del estrato equivalente, que es la fórmula 2, que depende, dice, de la separación de drenes, lo que es el D, la distancia que hay de la interfaz a la capa impermeable y el radio, ¿no? Y R, que es la recarga o descarga normativa. Y en la fórmula debe estar en metros día. Pero, según el problema, me están dando en milímetros día. Entonces, lo primero que yo debo hacer, y no solo en este curso, sino en todo lo que ustedes desarrollen, es uniformizar unidades. A menos que sea más fácil desarrollarlo, por ejemplo, en las unidades que nos dan. Por ejemplo, en mecánica de fluidos es mucho más simple a veces resolver el problema en unidades inglesas, porque te dan, por ejemplo, 3 pies, te dan 20 PSI, o sea, te dan unidades enteras, que transformados al sistema internacional, pues 3 pies sería, si es en centímetros, sería un promedio de 90 centímetros, ¿no? Entonces, a veces es más conveniente desarrollar en esas unidades y al final transformar el resultado. Pero en estas fórmulas tener cuidado porque la misma fórmula está desarrollada en esas unidades y reemplazarlas con otras unidades ya conduciría a un error. Luego, lo que se hace es lo siguiente: nosotros tenemos los datos, ¿no? Un valor obtenido que es el perímetro mojado. Al darnos el perímetro pi por r, lo que nos está dando prácticamente es el perímetro de la tubería, ¿no es cierto? Del dren. Ahora, para calcular este valor de L, lo que vamos a hacer es aplicar el método de Newton-Raphson e iterando, ¿no? Bueno, y sabemos pues que en este método de Newton-Raphson lo que se aplica es esta fórmula, ¿no? El xn más i es igual a un xn menos la función, que es con el xn dividido entre la derivada de la función. A ver, lo que hacemos es, esto ya ustedes también lo han aplicado de repente en alguno de sus cursos. Si yo quiero calcular el valor, digamos, el valor de una función n más 1, lo primero que hago es reemplazar el valor de la función cuando vale n. Eso lo tomo como un valor aproximado. Luego divido la función entre la derivada de esa función y obtengo otro valor. Ese valor, si es igual al que yo consideraba, bueno, ahí quedaría la iteración. Pero si no, el valor calculado nuevamente llegaría a ser el x sub n. Y nuevamente calcularía. O sea, sería una prueba más o menos de verdad-error, ¿no? Algo así, ¿no? Calculo y voy aproximándome a la respuesta. Separaría la iteración cuando los dos valores calculados son iguales, ¿verdad? Entonces, lo que se hace acá sería, si yo tengo, digamos, estas dos ecuaciones, pero yo veo que esta función, el d, es parte de la ecuación de L, ¿verdad? Entonces lo que yo haría es reemplazar este d en la ecuación. ¿Y qué tendría? Una sola variable, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de la ecuación 1, si lo ven, de la ecuación 1, yo paso el r a multiplicar al L al cuadrado y el resto de términos los paso al primer término, ¿verdad? Y a las finales, ¿qué voy a obtener?
el fxn. ¿Lo ven? Tengo el fxn, rl al cuadrado, y lo que he hecho es despejar la forma. Luego, lo que hago es reemplazar la ecuación 2, si lo ven, la ecuación 2, ¿no? Lo reemplazo en esta ecuación 1 y solo obtengo todo en función de una sola variable. ¿Cuál es la variable? L, porque el resto ya es conocido, son datos del problema, ¿verdad? Ahora, simplificando todo, obtengo esta ecuación, ¿verdad? Luego, con esta ecuación prácticamente yo tengo el fx. ¿Sí? Ahí lo tengo, el fx. Luego, lo que hago es calcular el f' de x sub n. Pero si ustedes ven, esta ecuación, esta función tiene 3 términos. 1, 2 y 3. Los términos extremos derivar simple, ¿no? ¿Cómo se deriva? Simplemente bajo el exponente, le resto 1 y ya tengo la derivada de este monomio. En el segundo igual, ¿no? Pero si lo veo, el último monomio tendría que derivar en función de ¿quién? ¿Respecto a quién? A L. Pero acá no existe L, significa que es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Pero acá en el término de en medio, el L está en la parte inferior, porque el resto es constantes. Son valores que ya nos han dado. El K2, el H, el D, yo los conozco. La única variable es L. Entonces, si yo tengo esto, tengo un numerador y tengo un denominador. Y para derivar esa función, lo que yo aplico es la regla de la cadena, ¿no? Que es la derivada de un cociente. Y para calcular eso, dice, sería el término de abajo por el término, la derivada del término de arriba, menos el término de arriba por la derivada del término de abajo, dividido entre el cuadrado del término de abajo. Esto le aplico al término central. Y derivando, lo que obtengo es esto, ¿no? La derivada del de arriba es 0, porque es una constante, derivo. Bueno, ustedes lo pueden comprobar estas derivadas. Y a las finales obtengo esta función, ¿no? Obtengo la función L. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Ingeniero, Es buenas simplemente noches. cálculo. Díganme. Tengo una consulta. Sí. Mi consulta sería la siguiente. En el caso de la D, que es la altura, creo, del estrato. ¿De cuál de los D? ¿Mayúscula o minúscula? De la mayúscula. Ya. El D de la mayúscula es la interfaz que existe. Si nos vamos al gráfico, el D es la separación, o sea, la distancia vertical entre el estrato, entre los dos estratos. Esta es la consideración que tiene Howard. ¿Lo ves? Tengo el drain y la separación del drain para abajo es un suelo, del drain para arriba es otro suelo. Prácticamente el D mayúscula es un dato, es una espesor del estrato inferior, el que queda debajo del drain. Ingeniero, en este D, en algunos libros he visto que cuando soluciona el problema, por ejemplo, así como usted me está diciendo, ¿no? Se divide los dos estratos en ese punto, sí, pero sí. esa D lo toma, o sea, ese ancho, y le suma más
el radio, debido a que por condiciones de diseño se considera el tirante igual al radio y lo suma ese radio, o sea, ese espesor que sería 1.9 más el radio, imaginemos que sea 0.1, ¿no? Entonces sería 2 y le pone 2 el D. Eso sería claro. O sea, por ejemplo, el radio que nosotros tenemos acá es 100 milímetros, que es el radio interior, o sea, sería 5 centímetros, ¿cierto? Pero yo te pregunto, lo que tú me estás diciendo es cuando la tubería está trabajando, digamos, a medio tirante, ¿cierto? Porque le está sumando la mitad del radio, o sea, le está sumando un radio, ¿cierto? Sí, cierto. Ya. ¿Qué pasaría cuando recién empieza a funcionar el tren? ¿Dónde está el nivel de agua? Al fondo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estaría al fondo. Ahora, mi otra pregunta es, o digamos otra observación. ¿Qué pasaría cuando ya está funcionando a su máxima capacidad el tubo? Significa que ya sería 2 veces el radio, ¿cierto? Ingeniero, esa parte también es una pregunta. He leído en ese libro que usted ha publicado, de que usted ha compartido en el Drive, que las tuberías, cuando es para subterráneas, ¿no? Las tuberías para el flujo subterráneo, para el drenaje subterráneo, se diseña para un 50% de capacidad, la cual sería el radio. Claro. Y por eso justo es donde él considera, le suma el Y, el tirante, que sería igual a radio. Sí. Pero no sé si tú has estado en la clase anterior. ¿Has estado? Sí, está, ingeniero. Ya. ¿Recuerdas cuando se dice una cuestión de seguridad? ¿Qué es lo que se hace por seguridad? El radio calculado se lo incrementa, ¿verdad? ¿En cuánto? En un 10%, en un 20%. Es decir, que si yo calculo, por decir, un diámetro de 100 milímetros, debería incrementarle a mi cálculo el 30%. Sería 130 milímetros. Y en diámetro comercial, ¿cuánto sería eso? Ya subiría a 150 milímetros, que es el diámetro comercial. ¿Cierto? Entonces, como en las tuberías estamos hablando de, bueno, eso es a mi criterio, estamos hablando de diámetros pequeños, el más desfavorable sería que esté en el fondo. A que esté arriba, porque si estuviera como en el dibujo, ¿tú qué conclusión me sacarías de la línea? Se supone que la línea esta es la napa freática, ¿cierto? Esta es la napa. ¿Qué conclusión me sacas del tubo? ¿Cómo está funcionando? Está funcionando a todo, ¿no? Considero que estaría funcionando en todo a máxima capacidad, se puede decir. No, está funcionando a presión. Porque funcionaría como canal siempre y cuando estuviera la línea, la tabla de agua justo a un diámetro. Pero si lo ves ahí, tiene una pequeña altura. Y eso significaría que estuviera funcionando a presión. Entonces, en el diseño ya entra mucho la experiencia de cada uno en el diseño. Ahora, en los cálculos, yo lo he considerado sin considerar lo que tú me dices, porque efectivamente, en algunos bibliografía consideran la mitad del tubo. En otras bibliografías consideran justo donde
la tabla de agua intersecta el eje vertical y eso lo llaman un valor N. ¿Ya? Pero considerando que nosotros trabajamos con canales, digamos, a presión atmosférica, y que si bien es cierto el tubo funciona a tubo lleno, pero a presión atmosférica, no a presión. Yo no lo considero digamos, el radio ese. ¿Qué sería pues la parte más desventajosa? Porque al no tener tirante, lo que haría es los sedimentos se depositarían, no habría velocidades y todo ese tipo de cosas. Pero tu observación es válida. Hay bibliografía que lo considera así. ¿Ya? Es válida lo que tú estás indicando. Es válido. ¿El resto, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces, lo que hacemos es, una vez que yo he derivado, ya tengo la función f, ¿lo ven? Ya tengo la función f. Aquí está la función f. Tengo la función f', ¿no? Y lo reemplazo en la ecuación que es de Newton-Raphson, ¿sí? En esta ecuación. ¿Lo ven? Pero voy a considerar que la separación entre drenes, o sea, el valor inicial, va a tener un valor de 35 metros. ¿Lo ven? Ya reemplacé la longitud I más 1, va a ser igual a la longitud 1, menos, lo de arriba es la función X, lo de abajo es la derivada de esa función, y en esto ya tenemos algunos valores conocidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 8K2 por H, tenemos el 4K1H2 o H al cuadrado, tenemos el 2.55 por el D y el cálculo del perímetro, ¿no? Que ya lo habíamos calculado allá, y obtenemos estos valores y reemplazamos en esta ecuación. Y nos va a dar en función de L. ¿Sí? Nos van a dar en función de L. Otra observación que quería comentarles es sobre el H. Este H en algunos libros lo van a encontrar como delta de H. Es una pequeña variación también en las alturas. ¿Ya? Lo van a encontrar como delta de H. ¿Ya? Para los que han revisado o están revisando la bibliografía. ¿Ya? Luego, lo que se hace es dándole el valor de L1.31, el L1 de 35, yo calculo la ecuación y obtengo otro valor, ¿no? Y dice así, luego, asumiendo un valor inicial de L, calculamos y debería ser igual, ¿no? O sea, reemplazando valores debería ser igual. Si yo le doy el valor de 35, reemplazando debería obtener 35. ¿Dónde lo reemplazo? En esta ecuación 2 asterisco. Pero no lo obtengo. Lo que obtengo es 36.498, ¿no? Ahora, como no son iguales, este 36.498 nuevamente se transforma en mi L aproximado, el estimado. Nuevamente calculo y obtengo 36.459, ¿no? Luego, este 36.459, como no es igual al primero, nuevamente lo reemplazo. Y me da el mismo valor. Y obtengo que L es igual a 36.459, 36.46. Que esa sería la separación de drenes. Lo interesante del ejemplo aquí es
la forma de cómo se ha calculado, ¿no? Como para que ustedes recuerden aplicando esto, ¿no? Aproximaciones de Newton-Raphson, que básicamente esa es la forma de calcularlo esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero. Bien. Si bien es cierto, es un proceso un poco largo, pero como podrán ver, no es complicado, es simplemente recordar cómo se deriva, ¿sí? Cómo se deriva una función y ver cuál es la variable que estás derivando, ¿ya? Bien, en el siguiente problema, ya es un problemita de cálculo de caudales, y me pareció interesante presentarles en el sentido de que es de un canal circular. ¿Recuerdan ustedes que les comenté de que hay 3 posiciones del agua, ¿no? En una tubería circular? Una que esté al nivel del radio, que significaría un de medios. Esta problemita que está con 0.78, o sea, mayor a 0.50, pero la otra posición es que esté por debajo del 0.50, puede ser 0.30, 0.40, ¿no? Entonces, de eso ya deben encargarse ustedes de revisar la información necesaria para tener ya claro este tipo de cosas. ¿Ya? Aquí lo que me pareció interesante el problema, para que ustedes vean, dice determinar el caudal que fluye por un tubo circular de acero corrugado de diámetro 1,20 m. Ese es un tubo ya importante, con una pendiente longitudinal del 0.45%. Si el calado del agua es de 0.78 metros y el coeficiente de Manning es 0.023. Si es 0.45%, ¿cuál es la pendiente en tanto por mil? ¿Quién me puede decir? Yamile, si la pendiente es 0.45%, ¿cuánto es la pendiente en tantos por mil? Señor Cuno. Señorita Evelyn Wampa. A ver, jóvenes. ¿Alguien que sepa? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad dijo, ingeniero? Si la pendiente longitudinal es 0.45%, ¿cuánto es la pendiente en tanto por mil? 0.045. 0.00045. Si yo digo en tanto por mil es 4.5 por mil. ¿O me equivoco? Está bien, ingeniero, 4.5 por mil. Jóvenes, tienen que repasar.
Son cosas simples, no vaya a ser que ustedes caigan en cosas tan sencillas como eso. Bueno, entonces, para la solución dice utilizando la fórmula de Manning, que es la más conocida en canales, ¿no? Calculamos primero la superficie mojada, que sería, bueno, lo que, digamos, el líquido moja en la tubería. Luego calculamos el área total de la circunferencia y lo vamos, digamos, descontando de acuerdo a fórmulas trigonométricas. Eso es lo que quiero que vean en este problema. No es difícil. Lo que está haciendo el problema es simplemente calcule el área total, que es esto, el A1, y lo va restando el sector circular, triángulos, sectores, ese tipo de cosas, por restas. Y lo va calculando, calcula el ángulo, el teta es el ángulo central. Con el ángulo central lo que va a calcular es el área del sector circular, ¿no? El radio, el teta, para ir restándolo de lo que necesita, ¿no? Ahí tengo el sector circular, tengo el triángulo y lo va restando. ¿Lo ven? Y calculan la superficie mojada. Lo hace por diferencias, no hay nada complicado en eso. Simplemente acordarse de las formulitas. Cuando ustedes tengan problemas de canales de este tipo, de curso, tienen que tener un formulario a su mano. Celular no se les va a dejar sacar, tienen que ver ustedes eso. Tener su formulario de los canales, secciones de canales, tienen que tener esa situación. Ahora, en este examen ya ustedes ya no van a poder sacar su cuaderno, tienen que preparar ustedes ya sus formularios, ¿no? Tienen que utilizar ya sus cosas y su calculadora. Celular no van a poder utilizar, ¿no? Luego calculan el perímetro mojado, calculan el radio hidráulico, la pendiente que ya les da y el coeficiente de rugosidad, que también es un dato. Luego reemplazan en la fórmula y obtienen el caudal que transporta. La fórmula está dada, es una fórmula dada y obtienen el caudal. Lo interesante del problema es cómo lo calcula el área y cómo calcula los elementos geométricos del canal. Porque eso es lo complicado, el resto no hay nada de complicado. La fórmula está dada de caudal, ¿no? De repente en algún momento les piden la pendiente o necesitan la pendiente, ¿no? Ahora, si yo tengo, digamos, una recarga como está en el problema anterior, de 6 milímetros día, pero ahí me están dando ¿qué? Me están dando el diámetro del tubo, me están diciendo que el tubo tiene un diámetro interior de 100 milímetros. Pero ¿y si nos dijeran calculen el diámetro de esa tubería? Ahí tendría que aplicar simplemente pendiente y con el caudal que tengo ir calculando esa sección necesaria para poder yo descargar ese caudal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Bien. Sí. una consulta. La clase pasada también dejó un formulario sobre los tipos de secciones del canales y de las cuales ahí muestra su perímetro mojado, su radio hidráulico, su espejo de agua. Ahí también se podría utilizar ese tipo de fórmulas. A ver, una preguntita. Arlan, ¿verdad? Sí, ingeniero. Tú has llevado mecánica de fluidos ya, Arlan, por eso estás acá.
Sí, ingeniero, y por eso hay también ejercicios que se pueden resolver de otras formas, creo. Me parece que no, Arlan. Si has llevado mecánica de fluidos y has llevado el capítulo de canales, hay fórmulas ya establecidas para caudal, para sección hidráulica, para perímetro mojado, son fórmulas generales. O tú has encontrado alguna otra, bueno, otra fórmula, otra forma me parece que es elementos finitos, pero creo que de eso no se trata. Algunas, creo que también, si no me equivoco, es integración numérica, pero de eso no se trata. Sí, Roel. Una consulta. En el caso del ejercicio anterior, la fórmula de ayer del perímetro mojado, en este caso, el perímetro mojado lo está tomando como pi radio. Ese sería la mitad del tubo. Claro, lo está considerando como ¿Y la por qué mitad. lo está considerando la mitad del tubo, Inge? Esa sería mi consulta. A ver. Tú me hablas de este ejercicio, esta fórmula, ¿no? Aquí lo considera la mitad del tubo, como digamos, el tirante normal de ese canal. Pero solo para efectos del reemplazar en esta fórmula. Porque si yo lo considerara, digamos, si fuéramos formales, tendríamos que aplicar lo que dijo tu compañero Arlan, creo fue el que observó el radio, el D, ¿sí? Si yo considero esto, significaría que la tubería, ¿no? Está trabajando así, la mitad. ¿Lo ven? Está trabajando la mitad. Y esto de acá es el pi R, esto, que sería el perímetro mojado. Pero si esto es, digamos, lo consideraría también a rajatabla, como se dice, si me voy al gráfico, significa que yo debería considerar el D más el R, lo que me estaba indicando tu compañero. Pero no, yo lo he simplificado, no he considerado acá el R, pero sí he considerado que el tubo está trabajando a medio tubo, digamos, al 50%. Ingeniero, en ese tema, mi consulta sería la siguiente. Si en el examen hay un problema, ¿no? Así, entonces yo lo consideraría mi perímetro mojado, si es que en caso no me lo diera, ¿no? El tirante en la tubería, yo lo podría considerar que está a mitad, si es que no me da, ¿no? El valor. Pero, o sea, puede ser que tú lo consideres a la mitad, pero otro de tus compañeros lo considera tubo lleno. Otro de tus compañeros lo considera abajo. ¿Qué tendrían que hacer para yo considerarlo? Justificar, ¿verdad? Justificar cómo estás trabajando. Exactamente, eso es la idea. Se supone que ustedes son ingenieros y para tomar una decisión tienen que tener una base técnica, una base científica. ¿Por qué lo consideraste el tirante a mitad de tubo? ¿Por qué lo consideraste abajo? ¿Por qué lo consideraste tubo lleno? Justificarlo, simplemente justificar. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno justifica las cosas es porque tiene pleno conocimiento de eso. ¿Cierto? Ustedes en su vida profesional van a tener que justificar un montón de cosas, pero lo que van a justificar es algo que ustedes conocen. Yo te puedo decir, a menos que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Calcúlalo con el tirante igual al radio.
Entonces ahí sí tendrías que aplicar y calcularlo de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, porque está en el problema. Pero si no está como acá, podrías decir, ¿sabes qué? Yo estoy considerando que el R es igual tal cosa, por tal motivo. Listo. Pero justifiquen. Porque la justificación es la respuesta a la pregunta, ¿el señor sabe del tema o está probando? Esa es la idea. ¿Se entendió, jóvenes? Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien. En lo que es tubos, tuberías, sería bueno que revisen ese capítulo de canales. El señor que me preguntó que había otras formas de resolver, sí las hay, pero no es parte del curso. Creo que hay por integración numérica, hay por un montón de formas de resolver, pero a nosotros estamos llevando un curso que se expone, son las fórmulas que ya conocemos que es de canales. Y esas fórmulas de canales son generales, porque básicamente es el área, por ejemplo, ¿no? Yo les diría, ¿qué otra forma de calcular el área habría de un trapecio? No lo sé. Yo la que conozco es base por altura, o sea, semisuma de la base por la altura, ¿no? Ese es el área, que sería el área mojada. El perímetro es la suma de lo que moja. Ahora, un triángulo, un canal triangular base por altura, no veo otra forma de cálculo. Y el cuadrito que yo les he dejado es un cuadrito que está, bueno, en la mayoría de libros, donde dice perímetro mojado, área hidráulica, espejo de agua. No hay nada raro en eso. Y no creo que haya otra fórmula de cálculo. Por eso yo les sugiero no me estén inventando y estudien lo que debe ser. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Y el otro problemita es este. Dice, el canal y el río de la figura corren paralelamente en un tramo de 4 kilómetros. La arena tiene una permeabilidad de 1 por 10 a menos 4 centímetros segundo. Se pide calcular la cantidad de litros hora que se adicionan al canal como consecuencia de las filtraciones que se producen a través del estrato de arena. Considere el tramo de 4 kilómetros y que en los estratos impermeables no hay infiltración. Lo que nos está diciendo es que este tramo, el río y el canal, corren paralelos 4 kilómetros. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, si analizamos el dibujo, el agua recorre una distancia del río al canal de 500 metros, ¿no? Tenemos una capa impermeable abajo, una capa impermeable arriba, donde nos dice que no existe filtraciones, significa que es completamente impermeable, y el flujo solo se da por el manto de arena. La diferencia de niveles, estamos hablando de un 130 de cota contra 105 del canal, es decir, hay una diferencia de 25 metros, pero 25 metros en medio kilómetro. Hay una gradiente ahí, ¿sí? Hay una gradiente. Y entonces, por esa gradiente, lo que también se está generando el flujo de agua.
Y la respuesta es esta. Nosotros conocemos que la ley de Darcy, en el caudal, según la ley de Darcy, es esto, ¿no? El caudal. Área, conductividad hidráulica y gradiente, que estamos viendo acá. Y la gradiente es H sobre L, ¿no? La sección transversal del estrato de arena, 4.000 por 1 metro, considera que es 1 metro de altura. La carga hidráulica, la diferencia de cotas, ¿no? Que es 25 metros. La longitud que recorre el agua son los 500 metros. Reemplazando valores en la fórmula, me da que son 720 litros hora. Bueno, previo a hacer ciertas transformaciones, ¿no? Porque se calcula en segundos. Y nos dice que 720 litros hora se incrementa el caudal de este canal. La pregunta es, ¿qué pasaría si ese caudal hace que se desborde? ¿Mm? Bueno, son preguntas que pueden surgir en algún momento dado, ¿verdad? Ahora, lo que nos está diciendo también es, para que exista filtración, significa que los dos, el canal también es un canal excavado en tierra. Por eso existe la transferencia de masa de un lado a otro. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, los problemas que tenemos acá, más los problemas que se ha dado a las clases anteriores, creo que ya tenemos material suficiente para poder estudiar y, bueno, enfrentar esa práctica calificada. ¿Ya? La próxima clase ya vamos a empezar a ver lo que es la norma, como les estaba indicando. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ingeniero, bueno, yo tengo una pregunta respecto a algún libro que nos pueda recomendar. A ver, libros, los que yo les he indicado, los que tienen ahí. Hay varios libros que por su cuenta pueden revisar. Tienen el Máximo Billón de hidrología, que es de libre acceso en Internet. Busquen problemas que hay también en Internet que son parecidos a estos, ¿no? A las finales, mi intención es que ustedes conozcan lo que se les ha dado acá. Esto es drenaje. Calcular según canal es simplemente parte del drenaje, ¿no? Calcular la permeabilidad es parte del drenaje. El drenaje es un proceso integral, ¿no? De captar el agua, conducirlo y eliminarlo. Pero para conducir el agua, para captar el agua, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones. Y las condiciones básicas son, bueno, ¿por qué no lo necesito esa agua? Este curso de drenaje se complementa con un curso que he visto que acá no, bueno, en la universidad acá no lo lleva. El curso de drenaje yo lo llevé, bueno, les digo como referencia para que tengan conocimiento. El curso se llamaba Irrigación y Drenaje, así se llamaba el curso. Y lo que es irrigación básicamente era irrigación agrícola, porque bueno, la universidad donde yo he estudiado pues es Cajamarca, ¿no? Y es sierra, existe, bueno, mucho campo de cultivo y ese tipo de cosas. Entonces el curso básicamente se llamaba así, irrigación y drenaje. Pero
La teoría en esos años, pues no existía tanta teoría como existe ahora, tanta literatura. Y ahora es mucho más fácil que ustedes busquen en Internet. La información que yo les he dado es una información básica para que ustedes tengan conocimientos básicos de lo que es el drenaje. Porque a las finales, ustedes cuando traten de drenar un terreno para alguna estructura, porque básicamente eso es nuestra finalidad, van a tener que aplicar algunos conocimientos. Y los conocimientos básicos son estos, ¿no? Que esto es, digamos, algo muy simple, porque ustedes van a tener que conjugar sus estudios de mecánica de suelo, sus estudios de hidráulica, un montón de cosas para lograr estructuras que sean estables y funcionales. ¿Qué caso tiene diseñar una estructura si a la larga se va a hundir? ¿O qué caso tiene diseñar una estructura que por asentamiento se va a partir los muros y nadie va a querer entrar, no porque se caiga, sino por temor? ¿No? Ahora, respecto a los libros, lo que yo les digo es, no existe el libro malo. Ningún libro es malo y ningún libro es bueno. Todos los libros tienen una finalidad, que nosotros lo leamos, lo estudiemos. Por muy humilde que sea el libro, siempre tiene algo que enseñar. ¿Ya? Y les vuelvo a repetir nuevamente. Ingeniería no se estudia en la cama o en el celular. Ingeniería se estudia con un papel, un lápiz, en un escritorio, ¿ya? Con tu calculadora. Así se estudia. Así se forma. Nuestro cerebro tiene que tener la libertad de pensar y en nuestras manos la libertad de escribir. Porque solo leer acostado en tu cama con tu celular en la mano no creo que te conduzca a nada. A lo mucho te cansará los ojos y no le veo razón de ser. Así que cualquier libro que ustedes encuentren, al menos revísenlo. Hay algo que les pueden enseñar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, Solo para comunicarle a mis compañeros que están buscando la información de sobre las lluvias acá en los últimos 20 años y poner comunicado que nosotros acá en la Universidad Nacional de Ucayali tenemos una estación meteorológica y esta viene operando ya desde mucho tiempo, pero desde el año 2015 se manda la información al mismo CENAMI y los datos que podemos observar en CENAMI es a partir de 2015. Y ya hablé con el encargado, con el ingeniero Dick, y comunicarles, ¿no?, que nos va a dar esta información, ¿no? Tenemos información desde el 85. Y que no se preocupen los compañeros, y esta información posiblemente le estaré pasando mañana para que avance con su trabajo. Ya, lo ideal, Alexis, es que, bueno, esa información cuesta dinero. Sí, ingeniero, Entonces, pero lo que pasa es que como yo tengo, ¿cómo te puedo decir? Estoy involucrado con las autoridades de acá de la universidad, esta información va a ser gratis. Y como es con temas fines de estudio para el curso, y con su persona mandé la solicitud y todo está documentado, ¿no?, y sustentado, y por eso nomás nos va a mandar la información a nosotros. Ah, qué bien, Alexis, qué bien, qué gusto. Entonces, ya con esa información que ustedes me están dando, entonces ya cambia la figura, porque la idea era, de repente no conseguían, y la idea era sacar solo de la norma, pero como ya tenemos esa información, entonces lo que vamos a hacer es compararla para que ustedes tengan algo más completo ya ustedes. Entonces el problema, mejor dicho, el ejemplo que estoy preparando, voy a incluir
una información meteorológica, pero de otra estación. A ver, como referencia les digo, el problema que yo tengo es de la Universidad de Huamanga, ¿ya? Y la estación es de una estación de la zona de allá. Entonces, ese problema lo voy a poner, lo estoy resolviendo, lo voy a estructurar y el procedimiento va a ser casi el mismo, pero ustedes ya lo reemplazarían con los datos de la estación de Ucayali, para que comparen y vean la diferencia que existe con datos reales, el caudal que van a calcular con datos reales, que es de la estación de Ucayali, y con los datos de la fórmula de la UNI, la que está en la norma. Y les va a dar, digamos, una imagen mucho más completa de esto. Qué gusto, Alexis, que estés colaborando de esta forma con tus compañeros. Qué bien. Bien, jóvenes. Creo que con esto hemos completado esta partecita. Si hay alguna consulta o pregunta, háganlo a través del WhatsApp. Voy a oficializar la fecha del examen. Ya saben que es el día 15, la práctica calificada. Como la vez pasada, tengan en cuenta que la práctica calificada, esta es una medida de cómo están. Este solo tiene un peso del 4%, me parece, pero es necesario que lo lleven. Ahora nos quedaría un trabajo pendiente, ¿no? Ya tenemos nuestro proyecto formativo, que es el de la universidad, pero nos quedaría un trabajo, ¿ya? Ese trabajo lo voy a plantear como un trabajo para que ustedes también en su momento les sirva. Y se va a tratar de algo que, digamos, nosotros no lo hemos visto a profundidad. Y se va a tratar de lo que son el análisis, ¿no? De las curvas de frecuencia. Vamos a hacer un estudio completo de dos, de la de Gamble y la de Pearson 3. Vamos a hacer una monografía de esas dos distribuciones. Y ustedes lo van a entregar y, bueno, espero que les sirva para algo. Eso ya lo voy a oficializar, pero es básicamente eso. Cuando yo les digo una monografía, se supone que ustedes van a tener que, digamos, por ejemplo, ¿no? La distribución de Gamble, ¿quién fue el señor que lo creó? Fue el señor Emil Julius Gamble. ¿En qué año? En 1891, en 1966. Entonces, hacer un estudio de eso, para qué se utiliza, ¿no? Por ejemplo, este método es aplicable a valores extremos, bueno, es decir, a valores inesperados que se pueden dar en el campo de las magnitudes físicas, ¿no? Y cuando hablamos de magnitudes físicas, estamos hablando de terremotos, inundaciones, huracanes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hacer un estudio detallado de esta distribución, y la otra es de la Pearson 3, que son las dos formulitas, las dos distribuciones que a nosotros nos interesan. Entonces lo voy a oficializar. Entonces ya tendríamos con el trabajo, tendríamos nuestro proyecto formativo. Con este trabajo tendríamos nuestro trabajo de clase, de prácticas, y luego tendríamos ya la asistencia y completaríamos nuestras notas. Tengan en cuenta, jóvenes, que básicamente nos falta un mes de clases, porque el siguiente mes, en septiembre, ustedes cuando dan exámenes no van a clases,
tienen una semana libre. Se pierde una semana por 2 horas de examen. Bueno, esa yo no la sabía, pero ya, si la oportunidad me permite, distribuiremos nuevamente las clases. Pero para que tengan ustedes referencia cómo está la situación. Prácticamente nos queda un mes. Ahora, yo tengo una preocupación. En realidad me preocupa. Hay muchachos que tienen asistencia, han presentado sus trabajos, pero en el examen parcial han desaprobado. Tengo entendido que el sustitutorio es potestad del profesor el tomarlo, me parece, ¿no? ¿Ustedes saben eso? Ingeniero, es dependiendo del docente. Pues bien, yo les digo que sí les voy a tomar sustitutorio. ¿Ya? Para que los que han desaprobado algún examen tengan la posibilidad de levantarlo. ¿Ya? Entonces, estudien, lleguen al final, entreguen sus trabajos. Sí voy a tomar yo sustitutorios. Van a tener la posibilidad de aprobar el curso. Bien, jóvenes, voy a pasar lista. Ingeniero, buenas noches. Una pequeña consulta. No pude recoger mi examen parcial en la sala de el día de clases porque estaba fuera de la ciudad. No sé si me podría dictar mi nota, por favor. ¿Cómo te llamas? Soy la alumna Ávila Rojas, ingeniero. Ávila Rojas. Promedio de práctica, bueno, tu examen parcial tiene 0,8. Ok, ingeniero. Gracias. Pero tú no has entregado una actividad académica. Sí, ingeniero, no pude entregar porque me había matriculado fuera de tiempo y no estaba al pendiente de los trabajos hasta ese entonces. Tu promedio de práctica está muy bajo, Ávila, pero no hay peor lucha la que no se hace. Así que estudien. ¿Ya? Estudien. La idea es llegar, aunque sea destrozado por los golpes de la vida, pero llegar. Bien. Voy a pasar lista, por favor. Salomón Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Cifuentes. A ver. Bien. ¿Alguien que no haya llamado? Bien, jóvenes. Nos quedamos ahí.